Hay otras salsas madres, que son las salsas formadas por una emulsión. Esas salsas formadas por una emulsión son las siguientes. Primero que todo, necesitamos saber qué es una emulsión. Una emulsión no es más sino la unión de dos líquidos que no son compatibles. Por ejemplo, un líquido acuoso, esa es una emulsión. Es la unión de dos componentes que no son compatibles. ¿Y cómo se unen? Por medio de fricción o movimiento. Por fricción o por movimiento es que yo puedo integrar estos dos componentes que no son compatibles. Entonces, las emulsiones, hay dos tipos de emulsiones. Tenemos emulsiones inestables. La emulsión inestable no es más sino una mezcla entre un aceite o un medio graso y un elemento ácido, que vendría siendo nuestro líquido acuoso, que al mezclarse van a formar una inestabilidad. Si yo utilizo un medio acuoso, como por ejemplo el limón o el vinagre, y le agrego aceite, pues obviamente no se me van a integrar porque sus partículas no son compatibles. Quiere decir, ahí dice que esto quiere decir que si dejamos la mezcla reposada, o sea, quieta, simplemente los unimos, solo uniéndolos, al cabo de un rato, pues vamos a ver que se van a empezar a separar. Para yo poder generar la emulsión, necesito hacer una mezcla por agitación, sea manual o sea eléctrica, pero necesito hacer una mezcla, necesito mezclarlos entre sí. Pues a la hora que yo voy a hacer una emulsión inestable, que en gastronomía las emulsiones inestables las conocemos como las vinagretas, entonces, si yo agrego aceite, le pongo limón, le pongo un poco de vinagre, la mezclo. Cuando la mezclo voy a generar una emulsión que no va a ser estable, no se va a ver, no se va a ver unida, no se va a ver separada, pero por el movimiento en ese momento va a verse como un solo componente, pero si yo la dejo quieta, se van a volver a separar. Para volverlas a integrar, simplemente tengo que volver a reactivar el movimiento, generar fricción y ya voy a tener otra vez la vinagreta de una forma de la que yo necesito para utilizarla en una preparación. ¿Listo? Entonces, eso es una emulsión inestable. Y como hay una inestable, hay una emulsión estable. La emulsión estable es la unión de un líquido acuoso, el líquido graso y además un componente externo que es un agente emulsionante. Y usualmente para estas dos salsas que vamos a ver, están en la yema de huevo. Recuerden, en el módulo anterior, cuando hablamos de las capacidades del huevo, hablamos que el huevo tenía unas capacidades emulsionantes que estaban en la yema. Tenían un componente que se llama lecitina o tienen un componente que se llama lecitina en el huevo, en la yema del huevo. Esa lecitina lo que me va a ayudar es agarrar las partículas de agua, las partículas de grasa y unirlas en una sola y que se vea un solo componente. Entonces, estamos diciendo que esta no se va a separar en ningún momento gracias a la lecitina. Entonces, la yema tiene esa particularidad que me va a ayudar a integrar estos dos ingredientes. Hay unos tips para hacer esto. Entonces, hay emulsiones estables en frío. Vemos que son un líquido acuoso, que es vinagre, limón o agua, preferiblemente las tres para las emulsiones en frío. El agente emulsionante, que simplemente es la yema de huevo, que contiene lecitina, y una materia grasa que vamos a hablarla como aceite. No vamos a hablar de que las emulsiones se tienen que hacer a partir de aceite, no, de una materia grasa, tiene que haber grasa. Entonces, ya tenemos el aceite. Y la emulsión estable en frío es la mayonesa. Esos son los ingredientes para una mayonesa. Las emulsiones, y esto es un tip, chicos, las emulsiones se cortan por falta de agua. Cuando yo estoy haciendo las mayonesas y no me da, se me cortan, no se cortan por la mano del cocinero, no se cortan por el clima, no se cortan porque me miró mal el bowl, no se cortan porque estoy de mal ánimo, porque estoy de mal genio. No,
Para eso hay una estructura química, que es la que estamos viendo, y para eso estamos nosotros estudiándonos y preparándonos para saber que las preparaciones no se dañan porque le echaron mal de ojo, sino porque, ¿qué? Porque no cumple con la estructura química para generar una emulsión. Hay unos tips para hacer una mayonesa, que es algo que es simplemente para tener en cuenta, la temperatura, que no vaya a estar caliente el bowl, que los ingredientes no vayan a tener, los huevos no vayan a estar guardados en la nevera, sino manejar simplemente la misma temperatura, que el recipiente sea proporcional. Obviamente, si yo necesito hacer gran cantidad de mayonesa, pues no la voy a hacer en un recipiente pequeño porque no voy a poder hacer el movimiento si la voy a hacer a mano, sino tener un recipiente proporcional a la cantidad que yo necesito hacer. La frescura de los ingredientes es muy importante, tener huevos frescos, tener un limón que no vaya a estar contaminado, que no vaya a tener ninguna alteración. Y lo mismo del vinagre. Si yo, por ejemplo, se me está empezando a cortar la mayonesa, si yo la voy a hacer a mano y se me cortó porque agregué el aceite no en forma de hilo, sino lo agregué de una forma con mayor cantidad de aceite, no es necesario botarlo, no es necesario desechar esa preparación, sino simplemente con con esos mismos ingredientes cortados, con ese mismo líquido de aceite y los ingredientes acuosos que no emulsionaron, pongo otra yema y lo voy agregando en forma de hilo dentro de la yema, voy montando mi mayonesa con un batidor manual y esa misma me va a montar con esos ingredientes ya cortados anteriormente. No hay ningún problema, o sea, no pasa nada si yo monto la mayonesa cortados. Hay que tener en cuenta que una yema me va a resistir 200 centímetros cúbicos de aceite. Si le pongo más, pues voy a tener que ponerle más yemas y por ende mayor cantidad de aceite. La cantidad de aceite me va a ayudar a volverla más sólida o darle un poco más de textura espesa y compacta a la mayonesa. Es esencial que lo utilicen, chicos, porque el vinagre lo que me va a ayudar es a quitarle esa pastosidad grasosa en la boca al sabor de la mayonesa. Entonces el vinagre me va a cortar esa grasa y me va a hacer que tenga un sabor más agradable en el paladar. Otros agentes emulsionantes no tan beneficiosos como la yema de huevo, digámoslo así, es por ejemplo ponerle un poco de mostaza, una pizca de mostaza, esa me va a ayudar también a ligar, un poco de miel, la miel es también un agente que me ayuda a ligar o un agente que me ayuda a emulsionar, por decirlo así. ¿Listo? Entonces es importante esto. Si yo la voy a hacer en una batidora, si yo la voy a hacer en una licuadora, hay que tener en cuenta que debe estar extremadamente limpio, seco, que no debe tener ninguna impureza, porque por la velocidad sí tiende a cortarse si yo no cumplo con esas características. Entonces, obviamente, si se corta, con ese mismo que se cortó, lo puedo volver a montar y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Y hay una emulsión estable en caliente, así como hay fría, hay caliente y manejamos exactamente los mismos ingredientes, excepto por la materia grasa. Como ya utilizamos aceite en el frío, en el calor o en caliente, vamos a utilizar mantequilla, pero no podemos utilizar la mantequilla completa. ¿Por qué razón? Porque a mí me está diciendo la estructura química de las emulsiones que yo necesito utilizar materia grasa. Si nos damos cuenta, la mantequilla es una grasa que está emulsionada con un lácteo. Entonces, yo necesito clarificarla. ¿Qué es clarificar? Ponerla a calentar. Cuando yo la derrito y la paso a su estado líquido, voy a separar la grasa del lácteo. El lácteo es la parte blanca que yo me va a quedar en la parte de abajo. Voy a vertir esa mantequilla líquida en otro recipiente, utilizando solamente el líquido amarillo y brillante, que es la materia grasa de la mantequilla, y desecho la parte blanca, que es el lácteo. Al ya tener ese líquido, que es la materia grasa, ya puedo hacer mi emulsión estable en caliente. Y en caliente no significa que la voy a hacer a fuego directo, la voy a hacer a baño María para poder controlar la temperatura. ¿Qué es una salsa holandesa? Que es
una salsa madre también. Salsa madre, la mayonesa y la holandesa, ¿por qué? Porque de ahí puedo derivar ciertos tipos de salsas. Las emulsiones se cortan por falta de agua, chicos, eso lo tienen que tener muy pendiente. Que a veces dicen, no, es que se cortó, pero ¿por qué? Le puso mucha grasa y no tiene un líquido acuoso, entonces no tiene de dónde montar. Y hay unos tips como no superar los 60 grados centígrados, porque obviamente se me van a coagular las yemas y ahí se va a ver cortado. Si se empieza a cortar, agrego una cucharadita de agua fría para bajar la temperatura y pues como por falta de agua se cortan las emulsiones, esa agua me va a ayudar a darle una estabilidad a mi emulsión, emplatar en caliente, no dejarla enfriar y no hacerla al fuego directo.